La estrategia que Rusia emplea en Ucrania es sencilla, requiere el despliegue del mayor número posible de soldados en el frente para desgastar las defensas ucranianas. Sin embargo, el éxito de esta táctica depende de que los soldados lleguen al frente. La situación no es así. Se desconoce la causa de la muerte del 90% de los soldados rusos, antes incluso de que lleguen al lugar donde Putin los requiere. Debido a que son eliminados antes de que comience el conflicto, estos soldados mueren, antes de haber tenido la oportunidad de disparar un solo tiro. Todo esto lo revela Yuri Kotenok. El corresponsal de guerra y bloguero militar ruso ha revelado que la gran mayoría de los soldados rusos mueren antes incluso de acercarse a una posición desde la que puedan atacar Ucrania en el frente. Esta información fue proporcionada por el bloguero militar ruso, no en la línea de contacto, dice Kotenok. Tengan en cuenta estas cifras: entre el 80 y el 90% de las bajas rusas ocurren ya en la etapa de avance hacia la línea de contacto, simplemente avanzando para llegar allí. En otras palabras, dice Kotenok, entre 8 y 9 de cada 10 soldados, lo que supone una media del 85%, mueren en el camino sin haber entrado en combate con el enemigo, ni siquiera haberlo visto. Con tan solo unas palabras, Kotenok ha revelado el cáncer que corroe a todo el ejército ruso. En un conflicto en el que muchos soldados rusos ni siquiera han visto a su adversario, más de 31 millones de militares rusos han resultado heridos o han perdido la vida. Los compinches de Putin libran una batalla contra fantasmas. A pesar de que nunca han disparado un tiro en combate, se les insta a avanzar hacia objetivos a los que jamás llegarán mientras se les relega a la retaguardia el sufrimiento. Es una pérdida de tiempo entrenar. Para casi el 90% del ejército ruso, la preparación es irrelevante. Su única función es perecer a manos de un adversario al que ni siquiera pueden percibir. Además, como veremos en breve, Ucrania no siempre es el adversario. Hay ocasiones en que el adversario es alguien mucho más cercano. Sin embargo, antes de abordar ese tema, está el adversario contra el que los soldados rusos luchan a distancia al otro lado del campo de batalla. Ucrania ha dificultado enormemente que Rusia lance ataques de gran envergadura. Los asaltos que Rusia utilizó para ganar territorio al principio de la guerra han estado obstaculizando la ofensiva de primavera rusa, así como muchos de los asaltos que Putin ordenó con antelación. Esto se debe a que Ucrania ha hecho prácticamente imposible que Rusia inicie su ofensiva de primavera. Las fuerzas rusas sufrieron importantes bajas como resultado de estos asaltos, que incluyeron el uso de infantería, blindados y artillería. Sin embargo, al menos lograron algunos avances. Como mínimo, las Fuerzas Armadas rusas participaron en combate contra un adversario visible, y como resultado murieron con la satisfacción de haber contribuido al progreso de su nación. Pero ni siquiera eso está ocurriendo en este momento. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, por sus siglas en inglés, señaló la razón de esto en una publicación de febrero de 2025. En el artículo, el ISW detalló cómo Rusia ha fracasado repetidamente en su intento de derrotar a Ucrania. Como resultado de las importantes pérdidas de equipo que Rusia ha sufrido, el país ya no es capaz de resistir el tipo de asaltos que vimos al principio de la guerra. El conflicto. La analista de IAYAMUES-Kombaya, Christina Harward, predijo que Rusia no podría continuar un esfuerzo militar prolongado contra Ucrania hasta que movilizara más efectivos. Esta predicción se hizo incluso cuando el conflicto aún estaba en curso. La movilización de esa fuerza aún no se ha producido. Por otro lado, parece cada vez más probable, ya que Ucrania continúa implementando una política responsable de la muerte de hasta el 90% de los soldados rusos antes de que lleguen al frente. Dado que Rusia no puede hacer otra cosa que lanzar más carne de cañón contra defensas a las que cada vez le resulta más difícil llegar a Ucrania, continúa adaptándose a la situación. Este enfoque se basa en la realidad de que Ucrania está en constante evolución. Sin el conocimiento de Rusia, el campo de batalla ha experimentado transformaciones significativas. Durante los años 2022 y 2023,
era factible lanzar asaltos utilizando una cantidad sustancial de munición. Pero Rusia tenía la superioridad numérica y estaba progresando a pesar de que una parte significativa de su blindaje estaba dañada. Para el año 2024, el blindaje estaba siendo... Las motocicletas fueron reemplazadas gradualmente por vehículos más ágiles como las motocicletas, y era concebible que Rusia lograra ventajas de esta manera. Las motocicletas estaban perdiendo popularidad. Llegamos al año 2025, pero Rusia continúa alimentando el conflicto, enviando a sus soldados a infiltrarse sigilosamente por zonas boscosas. Esto le permitió seguir causando estragos. El hecho de que un soldado ruso lograra alcanzar su objetivo en ese momento fue una increíble casualidad. La gran mayoría de la población no sobrevive en el año 2026. Las zonas de exterminio son los dos términos que mejor describen lo que Ucrania ha desarrollado y perfeccionado a lo largo de 4 años de guerra. La razón se resume en 2 frases. Las zonas de exterminio, que ya se extendían kilómetros más allá de las líneas del frente, se han vuelto aún más profundas y efectivas, gracias a las mejoras en la tecnología de drones de Ucrania. En un artículo publicado el 17 de marzo, LR te nos mostró el interior de estas zonas de exterminio y explicó que debido a ellas, ya no existe una línea de frente clara para que el ejército ruso pueda llegar a una parte significativa de Ucrania. LR te explica que las zonas de exterminio están determinadas por el alcance de los drones. Entre 5 y 7 kilómetros, 3,1 a 4,3 millas, era la distancia máxima que podían recorrer los drones de visión en primera persona FPV durante las primeras etapas del conflicto, cuando Rusia obtenía la mayor ventaja. A pesar de ello, las zonas de peligro seguían siendo extremas. Sin embargo, la distancia que las fuerzas rusas debían recorrer para atravesarlas era considerablemente menor. Los soldados de Putin lograron avanzar a pesar de la casi total ausencia de amenazas en la retaguardia rusa. Entonces, inesperadamente algo cambió. Los drones utilizados por Ucrania se volvieron más potentes y con mayor alcance. Lo que antes eran zonas de peligro que se extendían a lo largo de unos pocos kilómetros, se convirtieron en enormes extensiones de territorio ucraniano, transformadas en tierra de nadie, por los drones que monitoreaban constantemente la situación. El alcance de los drones de visión en primera persona se incrementó hasta alcanzar cualquier punto dentro de un radio de 15 kilómetros, 9 millas. A tan solo 3 millas del frente, se encontraba una trampa mortal para los soldados rusos. Pero la situación es considerablemente más grave para el personal militar ruso. Ucrania también incorporó drones de alcance medio a su arsenal durante la segunda mitad de 2025 y principios de 2026. En este momento, los sistemas de drones ucranianos pueden atacar a Rusia a mayor distancia que nunca. Existen varias regiones donde los drones ucranianos están causando estragos a más de 144 kilómetros, casi 90 millas detrás de las líneas del frente. Como resultado, Rusia se enfrenta actualmente a un doble desafío. Está utilizando drones con visión en primera persona para matar a las personas que intenta enviar al frente del conflicto. Además, soldados rusos están siendo asesinados en campamentos y convoyes en la retaguardia del ejército. Dado que Ucrania ha producido drones que vuelan a mayor profundidad y atacan con mayor potencia que en cualquier otro momento de la guerra de Ucrania, también está destruyendo centros de mando y control y la cadena de suministro logístico rusa. Todo esto se debe a que Ucrania ha desarrollado drones. A todo esto hay que añadir la vigilancia constante e incesante que mantiene los cielos en alerta. El hecho de que las zonas de combate en Ucrania sean tan extensas podría llevar a pensar que existen numerosos puntos ciegos que el ejército de Putin podría aprovechar. Algunos existen y su existencia es casi segura. Sin embargo, estos puntos ciegos se mantienen al mínimo gracias a que Ucrania utiliza oleadas rotatorias de drones de vigilancia que examinan todo lo que ocurre debajo de ellos. Esto les permite vigilar de cerca su entorno. Los drones con su aguda visión vuelan a tal altitud que los soldados rusos son incapaces de verlos. Ante el más mínimo indicio de movimiento, ya sea de un soldado
o de algún equipo se transmiten imágenes a los operadores de drones del gobierno ucraniano, apostados tras las líneas del frente. Mientras estos despliegan las armas necesarias para neutralizar la amenaza, los drones de reconocimiento continúan vigilando la situación. Al llevar a cabo astutos contraataques, en un momento en que los soldados de Putin probablemente no los esperan, Ucrania complica aún más la situación para Rusia. Durante la contraofensiva que Ucrania lanzó contra Rusia en febrero, informamos sobre los extraordinarios avances que logró Ucrania. Al llevar el frente a Rusia, Ucrania logró liberar alrededor de 480 kilómetros cuadrados, lo que equivale a aproximadamente 185 millas cuadradas. La mayor parte de este territorio se ubicaba en la región sur del país. Por otro lado, los ataques que Ucrania ha estado lanzando contra las fuerzas rusas atrincheradas, en lo que las tropas de Putin consideraban posiciones seguras, son aún más espectaculares. Estos sucesos suelen ser poco divulgados. Como ejemplo, consideremos a los soldados que se escondían en el bosque de Serebriansky, en el este de Ucrania en diciembre. Estos soldados rusos se encontraban a unos 13 kilómetros al este del frente y a unos 10 kilómetros al sur de la aldea de Kremina. No tenían motivos para suponer que corrían peligro por parte de Ucrania en ningún aspecto de su existencia. Peor aún, ni siquiera estaban en las zonas de combate. Eso era lo que creían. Mediante una operación extraordinaria que incluyó el uso de tropas fuerzas especiales y un número considerable de drones, el ejército ucraniano logró erradicar por completo el puesto avanzado ruso situado a gran distancia del frente. Según las estimaciones, se perdieron aproximadamente 2.000 soldados rusos. El preciso contraataque de Ucrania demostró que las fuerzas rusas nunca están en una posición segura. Es evidente que Ucrania es la principal causa de la mayor parte de los daños, así como la razón principal por la que el 90% de los hombres rusos mueren antes incluso de llegar al frente. De hecho, hay más en juego. El adversario más cercano para las fuerzas de Putin es la propia Rusia, y tanto el ejército como la estrategia del país han desempeñado un papel fundamental en la difícil situación que enfrentan actualmente los soldados. Antes de profundizar en el tema, quería recordarles que están viendo The Military Show. Si aún no lo han hecho, este es el momento ideal para suscribirse. Analicemos la estrategia. El ejército ruso ha intentado realizar pequeñas modificaciones en sus ataques, como vimos anteriormente, al pasar de asaltos mecanizados a asaltos en motocicleta, y luego a asaltos de infantería. Esta no es una buena selección de ajustes. Cada una de estas modificaciones debilita a Rusia. Sin embargo, no dejan de ser modificaciones. Lo que todas tienen en común es que Putin y sus comandantes incompetentes ordenan a los indefensos soldados rusos que cumplan con su misión. Esos guerreros deben seguir adelante sin importar los medios para cumplir su misión ni el precio que paguen. Además de las acciones de Ucrania, el hecho de que se les considere recursos prescindibles es un factor importante en la gran cantidad de personas que mueren en las zonas de combate durante este conflicto. Rusia se encuentra actualmente en las fases iniciales de una ofensiva de primavera, cuyo objetivo es la caída de Donetsk. Este ataque está en marcha. En resumen, lo único que Rusia puede hacer es desplegar sus fuerzas en las zonas de guerra, cada vez más extensas ubicadas en Ucrania. La situación se evidencia al observar las estadísticas del primer mes de la ofensiva de primavera. Se registró un récord de 35.351 bajas en Rusia durante el mes de marzo. Consideremos ahora las implicaciones de esta información a la luz de la declaración de Kotenok. De las 35.351 personas que murieron o resultaron heridas, 31.815 nunca fueron enviadas al frente. No llegaron a él antes de fallecer. Debido a esto, Rusia ahora cuenta con un escaso total de 3.536 soldados que han perdido la vida durante el ataque a Ucrania. Se trata de un acto deliberado de suicidio. Si bien se podría pensar que la estrategia de Putin de emplear la superioridad numérica rusa para librar una guerra de desgaste contra Ucrania es una buena idea, es importante señalar que esta estrategia solo es efectiva cuando se despliega un gran número de soldados rusos en el frente.
Eso no va a suceder. Y una razón importante es que Rusia es completamente incapaz de idear una estrategia para derrotar las zonas de exterminio ubicadas en lo que ahora es Ucrania. Por lo tanto, la estupidez estratégica de Rusia está contribuyendo al éxito de las zonas de muerte controladas por Ucrania. Por otro lado, Rusia está llevando a cabo otras actividades que sorprenden incluso a sus propios militares de vez en cuando esos soldados no están siendo obligados a realizar marchas de la muerte hacia un frente que nunca verán, mueren por otras causas. Tanto las ejecuciones como los suicidios se están volviendo más comunes en la retaguardia rusa, y ambos consumen la mano de obra que Putin necesita para que los implacables ataques que ordena sean efectivos. Los suicidios también son cada vez más frecuentes. Cada vez es más común escuchar relatos de soldados rusos que se quitan la vida, y en ocasiones estos suicidios van seguidos de que otros soldados se suiciden con ellos. En octubre de 2025, The Moscow Times publicó un artículo sobre un militar ruso que había disparado a otro soldado, apuntándose con el arma y apretando el gatillo. Esto ocurrió en la región de Moscú, y nos da una idea de la desesperación que la crueldad del ejército ruso produce en quienes son obligados a luchar en tiempos de conflicto. El Distrito Militar de Moscú del Ministerio de Defensa ruso intentó presentar todo esto como un accidente. Se dijo que un militar había violado las normas de seguridad en el manejo de armas, lo que provocó el tiroteo. Sin embargo, algunas fuentes afirman que el incidente dejó heridos a hasta 5 militares rusos. Esto parece más un patrón de comportamiento que un hecho fortuito. El hecho de que le siguiera un suicidio agrava aún más la situación. Estos soldados estaban apartados de la operación militar de Putin, a pesar de que ni siquiera estaban presentes en Ucrania. Las muertes de otros son consecuencia de las acciones de sus propios comandantes. Durante el mes de febrero de 2026, varios soldados rusos informaron a la BBC haber presenciado la ejecución de sus compañeros por parte de sus superiores, por negarse a entrar en zonas estratégicas de Ucrania. Varias personas afirman haber visto una fosa común repleta de los cadáveres de 20 soldados rusos que habían sido aniquilados por sus propios compañeros por desobedecer órdenes. El hecho de que este número de soldados sea suficiente para constituir varios de los pequeños grupos de infiltración que Rusia emplea actualmente en Ucrania demuestra que el enfoque de Putin dentro de su propio ejército es tan implacable como el trato que da a la carne de cañón, que es asesinada por drones operados por Ucrania antes incluso de llegar al frente. Milunovodka Milkito. Los AKM y AK-74 que se les proporcionan son armas antiguas de las décadas de 1960 y 1970. Además de estar mal mantenidas e inservibles para su uso en un entorno militar actual, estas armas son propensas a atascarse y a fallar, lo que debilita aún más la eficacia de las unidades rusas en combate. Imagínense, eres uno de ese afortunado 10% de jugadores que logran sobrevivir a las zonas de combate y llegar al frente. Levantas el rifle, aprietas el gatillo, entras en pánico cuando el arma se encasquilla, y a pesar de todo acabas sucumbiendo a tus heridas. Y aún así, tu rendimiento fue mejor que el del 90% de tus compañeros. En otras palabras, la mayoría de los soldados rusos mueren antes incluso de llegar al frente, ya sea por la ineptitud y la crueldad de Rusia, o porque mueren en las zonas de muerte de Ucrania. Explicaré las implicaciones de esto para la situación actual del conflicto ruso contra Ucrania de la siguiente manera. Te doy una pista, no son buenas. Anteriormente te informamos de que Rusia batió su récord de mayor número de soldados perdidos en un solo mes de combate, récord que mantenía desde 1920. Este récord se rompió en marzo. Al menos en la mente despiadada de Putin, esas pérdidas podrían haber tenido algún significado si hubieran generado algún beneficio. Esto se debe a que Putin es una persona cruel. La respuesta es no. Según The Independent, Rusia no realizó ningún avance en el frente durante todo el mes de marzo. Esta es la primera vez en los últimos 2 años y medio que ocurre algo así. Sin embargo, Ucrania sí logró cierto progreso.
Aunque no es muy extenso, 9 kilómetros cuadrados equivalentes a 3.470 millas cuadradas, es preferible a no tener nada. Además, Ucrania no tuvo que sacrificar a 35.000 de sus soldados para cosechar los frutos de su victoria. Este es el resultado que se produce cuando la mayoría de los soldados mueren antes de llegar al frente. Sin movimiento, se observa al frente. Teniendo en cuenta que 2025 no fue precisamente un año glorioso para el avance ruso en Ucrania, todo esto debe resultar sumamente vergonzoso para Rusia. Según The National Interest, las estimaciones indican que Rusia sufrió un total de 415.000 bajas en 2025. El consejero de Asuntos Político-Militares del Reino Unido, Ankur Narayan, es la persona en cuestión. La cifra obtenida de la delegación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa es ligeramente superior a la anterior. Narayan afirma que el número de bajas sufridas por Rusia en 2025 asciende a 420.000 y añade que Rusia sufrió esas pérdidas para adquirir apenas el 0,8% de Ucrania. Estos avances se lograron antes de que las zonas de exterminio de Ucrania se volvieran tan efectivas que lograron eliminar al 90% de las tropas rusas antes de que llegaran al frente, y aún así, se encontraban en un estado lamentable. En 2025, Rusia sufrió la pérdida de un ejército entero. De hecho, de varios dependiendo del país que se tome como referencia. El Reino Unido. Actualmente solo 141.330 militares en servicio activo sirven en el ejército ucraniano, lo que representa aproximadamente un tercio del número de efectivos que Rusia perdió en 2025, cuando ocupó menos del 1% de Ucrania. La situación en Rusia es mucho más crítica que el año anterior. Voces prominentes en todo el país comienzan a rebelarse contra el gobierno. Una de ellas es Kotenok, quien reveló la información sobre el 90%. Un número creciente de blogueros militares de todo el país expresan su frustración contra el mando militar ruso y en algunos casos contra Vladimir Putin. Según La Nueva Voz de Ucrania, Alexei Sukonkin afirma que los comandantes rusos están utilizando a los nuevos reclutas de una manera anticuada, tratándolos como un recurso renovable. Otro bloguero militar, Alexander Khodakovsky, afirma que sería difícil para Rusia retomar las grandes ofensivas del pasado, incluso si contara con el armamento necesario, ya que las bajas del país se multiplicarían por 8, sin un impacto significativo en el frente. Las declaraciones de Sukonkin en particular ilustran cómo Putin no ha tenido en cuenta la evolución del campo de batalla en Ucrania. Actualmente a Rusia le resulta imposible recuperar sus pérdidas mediante el reclutamiento de voluntarios, dado el elevado número de estos. Según datos de TVP World, marzo fue el cuarto mes consecutivo en que la tasa de bajas rusas superó su tasa de reclutamiento. En lo que respecta al ejército ruso, la idea de que es un recurso renovable dista mucho de ser cierta. Se están convirtiendo en un bien cada vez más preciado, simplemente por su disposición a alistarse, pero la mayoría ni siquiera llegará al frente antes de morir. Le damos la última palabra a Kotenok. El frente se ha convertido en una zona de movimientos localizados y puramente tácticos con avances y retrocesos de poco más de 100 metros al día, informa el analista militar ruso. A continuación revela una segunda información impactante. Si las cosas siguen así, la guerra durará 100 años, y esto no es una exageración. Putin no puede esperar 100 años para lograr una victoria en Ucrania.